centrales nucleares, señaló que estas obras son 2 proyectos estratégicos para ampliar la matriz energética, potenciar el desarrollo de la industria nacional y las capacidades tecnológicas del país. Sociedad. Desarrollan en la ciudad de Buenos Aires la segunda reunión de los países miembros del Acuerdo de Escazú. La secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación de la Nación, Cecilia Nicolini, destacó en Telam Radio la importancia de la realización de la reunión de la Conferencia de las Partes. Los principios que establece este acuerdo son muy importantes porque elevan los estándares ambientales de nuestras políticas, principalmente en primera instancia para proporcionar un acceso claro, comprensible y transparente de toda la información en los temas ambientales. En segunda instancia, para garantizar la seguridad jurídica de las personas que defienden las causas ambientales, los defensores y defensoras ambientales, y también para fortalecer las instancias de participación ciudadana en la toma de decisiones, algo que es fundamental, sobre todo para los proyectos estratégicos de nuestros países, que es necesario que cuenten con el respaldo de la ciudadanía y se desarrollen de manera sostenible. Las jornadas se extenderán entre este miércoles y viernes en el Centro Cultural Kirchner y el Hotel Libertador, con eventos presenciales y virtuales. Más información en telam.com.ar. En Onda Latina, paramos para comprar. Inicio espacio publicitario. Peligroso. El otoño tiene esos éxitos que van en tu frecuencia. El amor se fue. Sonidos otoñales 2023. Onda Latina AM 1010. Se siente. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. ¿Sabes qué pasa cuando das vuelta a la palabra Jujuy? Venite de la vuelta, Jujuy es un flash. Venite con amigos, familia, da igual. Comidas, caminos. Si sos aventurero, la puna es tu destino. El sol te abraza, el color te atrapa. Hay 1000 razones, no pienses más. Jujuy, dale la vuelta y pásala genial. Vení, dale la vuelta a Jujuy. Telam Digital. Toda la información en tiempo real. Telam.com.ar. Estudio Jurídico Fernández y Pacheco. Honestidad y eficiencia. Especialistas en accidente de tránsito, familia y laboral. Avenida Corrientes, 1296. Quinto piso, oficina 56. Teléfono 4381-0519. 4382-1049. Volvemos a nuestra programación habitual. Volvemos a Onda Latina. Fin de espacio publicitario. La tarde-noche está en plenitud. Hagamos una pausa y abramos una puerta a la imaginación. Generación abierta en radio. Letras, arte, educación. Tu programa de cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo, con la participación especial de Adriana Gaspar. Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Súmate a nosotros en la AM 1010 Onda Latina. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción de Los Primeros Amores de Luis Raúl Calvo, con el acompañamiento musical del maestro Oscar La Higuera. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Nuevamente acá en la M1010 Onda Latina con Generación Abierta en Radio, Letras, Arte, Educación. Nos acompaña la operación técnica Fabricio Guerrero. Nuestros teléfonos son 4372-2841 y 4372-3061. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, noches a todos nuestros y nuestras oyentes. Una alegría compartir un nuevo programa, una tarde diferente, ¿no? Comenzó el día con solcito, pero ya... Se nubló un poco, pero bueno. Bueno, tenemos actividades acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en bares notables. Así es. Por ejemplo, el bar notable La Valle, que está en la Valle 1693. El próximo viernes 21 de abril, vamos a llevar a cabo el encuentro número 716 del Café Literario y de Arte Antonio Aliberti. Repetimos, Bar La Valle, Café Notable, La Valle 1693 y Rodríguez Peña. Horario 18:45, comenzamos puntualmente a las 19:10, ya estamos arrancando. Tendremos poeta en el recuerdo, Horacio Prerler. Vamos a recordar a la querida poeta Marta Chelón, que nos dejó hace un tiempo atrás. Tendremos lectura de poesía Rafael Vázquez y nos van a acompañar en esta oportunidad los poetas y las poetas Luis Benítez, Marta Breyer, Pablo Queralt y Paola Reta. Tendremos narraciones breves, Susana Aguad. En esta oportunidad tendremos a Jimena Galeano Jerkowski y la presentación del libro Preso sin delito de Javier Martí. Las palabras van a estar a cargo de Paco Pepe Díaz Alejo, a cargo de la Fundación Oeste del libro que se acaba de publicar. Van a estar también Pedro Polasecki y va a estar también Noemí Kaplan. No, Noemí Kaplan no. Sí, Noemí Kaplan, tenés razón. Me confundí. ¿Sabés que a quién recordé? A Norma Kaplan. Ah, mira vos. Noemí Kaplan, claro, Noemí Kaplan. Bueno, tendremos música también. Sí, porque nos van a acompañar Paco Rizzo y Oscar La Higuera con Selena Jankovic, como nos vienen acompañando ya hace un tiempo, desde que retomamos el ciclo primero en el Gato Negro, también Bar Notable, y ahora en el Bar La Valle. Y vamos a decir algo más, ¿no? Sí, el jueves próximo... No, pero de esto, ¿algo más nos quedaba? No. No, está todo los esperamos, completo. Entrada libre y gratuita. Bueno, sí, la parte organizativa, en la cual está Julio Bepré, bueno, vos, Nora, Patricia Nardo, María Marta Donet, Adriana Gaspar y quien les habla, Luis Raúl Calvo. Adelante. Bueno, este jueves 20 de abril de 18 a 20 horas, quien quiera escuchar a Luis puede hacerlo en el ciclo Poemas en la Lengua, de 18 a 20 horas, coordinan Ivana Sack y Roxana Palacios, también lo acompañan en la lectura Laura Márquez y Teresa Palazzo Conti. O sea, un lindo encuentro que va a ser hasta Trilce, que queda en la calle Massa 177 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí, es un lindo lugar, que es teatro también, hay obras de teatro, y es muy lindo esa parte con el barcito. Bueno, yo les agradezco a Ivana y a Roxana por esta invitación para leerme poesía en el ciclo tan bonito que ellas hacen hace ya un tiempo importante, así que bueno, estaremos ahí acompañándolas. Así es, y también el Planeta de los Monos, pero esto es el jueves 27, lo vamos a decir ahora, jueves 27 de abril, 18 horas, también en Massa 177, Cintia Raskowski y Mirta Venecia, y armonizan Ramiro también Silver y Mariel Monente. Y tuvimos la invitación de Franco Perna, integrante del grupo Caos Hospitalario, que se presenta con nuevos personajes, historias y coreografías los sábados de abril, estos que quedan hasta el primer sábado de mayo, con la dirección de Pablo Canto, en el multiescena Corrientes 1764,
Es una escena que se sitúa en un hospital donde se tocan temas sociales, pero esta vez se hace con mucho humor y suceden cosas inesperadas y hay muchos cuadros musicales. Para toda la familia entonces están invitados en Caos Hospitalario en la calle Corrientes 1764 los sábados a las 20 horas. Gracias, Franco Perna. Y uno puede ir recorriendo también lugares de Buenos Aires que tienen ciertas particularidades, como por ejemplo el Palacio de los Patos, que está enmarcado dentro del estilo clásico academicista francés que se había impuesto a partir de los años 1880 entre las clases altas porteñas. Se nutría de los beaux-arts parisinas en sus vacaciones. El Palacio de los Patos posee 144 apartamentos agrupados en 6 pisos de 6 cuerpos separados por 9 patios y jardines. Ocupa la mitad de la manzana, limitada por las calles Urgatiche, Juan María Gutiérrez, República Árabe Siria, ex Malavia, y Cabello, extendiéndose sobre 22.000 metros cuadrados. Construido en 1929, fue obra de los arquitectos Henri Assier, en 1861-1938, francés, que diseñó los planos pero nunca estuvo en Buenos Aires, y del argentino Julio Cenillosa, que Cenillosa también es una calle cara para mí, una calle que representa, porque he vivido durante muchos años de mi vida en la calle Cenillosa. O sea, Cenillosa nació en 1864 y murió en 1936. Modificó los planos entonces y dirigió su construcción por el cargo de su propietario original, Alfredo Miguel Chopitea. De hecho, el edificio iba a llamarse Palacio Chopitea. Sin embargo, su nombre se debe a que estuvo habitado por los venidos a menos durante la crisis del 29. Mirá, el nombre de Palacio de los Patos se lo pusieron por eso, ya que los que se denominaban patos por el plumaje siempre seco de los patos, que carecían de dinero, lo cual, según el lunfardo porteño, se denomina seco, ¿no? Eran miembros de las familias de alcurnia o pudientes que habían quedado en la ruina o en dificultades económicas en aquella época. El edificio era el reducto donde se refugiaban, aparentando el vivir en un palacio señorial como sus antecesores. Bueno, siempre hubo estas cuestiones, ¿no, Luis? Siempre hubo y habrá, ¿no? El elegante patio central que puede verse desde la calle. A veces las películas marcan estas cuestiones, las películas. Sí, y seguramente alguna historia de este Palacio de los Patos debe haber. Bueno, muchas películas se hicieron en este edificio, ¿no es cierto? Porque es un edificio tan interesante del arte Boy, que fue impuesto en 1880 por las clases porteñas, y bueno, llamarse Los Patos porque en realidad fue a vivir gente que comenzó a tener en 1929 dificultades económicas, lo hace también algo diferente, ¿no?, para hablar de él. Bueno, estaba cubierto por adoquines de madera antiguamente el patio central, que tenía y que tiene 386 metros cuadrados. Está custodiado por un reloj, que esto es lo más importante, de 4 cuadrantes, que junto al buzón para la correspondencia, que tiene 2 caras el buzón y contempla gavetas para cada departamento, es el emblema del edificio, ¿no? El buzón, que es el emblema del edificio, que ya ahora casi no se usa. El buzón de la calle no se usa. Claro, ¿no? Sí, del edificio sí, pero acá hay uno para cada departamento, una maravilla. A pesar que dice la leyenda que alguna vez le vendieron el buzón a alguien, ¿no?, en la calle. Así es, acá hay 144 buzones.
El edificio ha sido distinguido como testimonio vivo de la memoria ciudadana por el Museo de la Ciudad de Buenos Aires y como edificio representativo de la ciudad como ejemplo del estilo academicista por la Dirección General Patrimonio de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Vos sabés que hace unos días vi justamente una película argentina de los años 48. ¿Sabés cómo se llama? No. Los secretos del buzón. Ah, qué bueno. Qué buen título. Muy bueno. Actúan, entre otros, un actor que a mí me encanta, que es Pedro Quartucci. Ah, sí. Entre tantos actores, ¿no? Importantes. Y narra un poco esta historia de diferentes personas, ¿no? De un barrio, y cómo a partir de un hecho que ocurre, sí, el buzón empieza a tomar un protagonismo inusitado. Seguramente se tira una carta que no se tiene que tirar. O claro, tiene que llegar exactamente. Una carta que no cartas que tenían que ver con amoríos, cartas que tenían que ver con cuestiones políticas, bueno, cartas de diferente tipo. Entonces, no sé cómo corre el rumor en la en el barrio que hay uno de estos protagonistas que era el que se había llevado el buzón a la casa. Y en realidad no era así. Pero como pensaban que era esta persona, todos querían quedar bien con él, para que no abra el buzón y arme un lío. Claro, se abre las cartas, que sea discreto. Exactamente, así que bueno, aquellos que quieran reírse un rato, está, no sé si está masterizada, pero se ve muy muy bien, a pesar que ya, reitero, del año 1948. Secretos del buzón, película argentina. Bueno, esta casa de rentas ha tenido ilustres habitantes políticos, miembros de familias prominentes, científicos, intelectuales y artistas, entre ellos Carlos Homberg, Luisa Beil, la viuda de Roque Sáenz Peña, el padre Carlos Mujica, Carlos Latorre, Daniel Rabinovich, Marta Pelufo, Emilio Estebanovich, Arturo Montt, Ricardo Mosquera, Gina María Hidalgo, Luis Benedit, Francisco de Narváez, Charly García, Matías Nichenson, entre otros. Y según leyendas urbanas, esto es lo más, me escuchás, Sí. La propiedad ha estado habitada por fantasmas desde 1959. Ajá. Tu amado y reconocido actor Narciso Ibáñez Menta, quien recibe... Hablamos de fantasmas de Narciso Ibáñez Menta y se eriza la piel ya del miedo. Bueno, él residió acá desde 1953 a 1963 en este Palacio de los Patos, o sea, 10 años, y él aseguró experimentar situaciones paranormales y la presencia de espíritus. O sea que algo nos dice, quizás inspiró todas sus películas tenebrosas, ¿no es cierto? ¿Qué te parece? Esas series que uno veía en Canal 9. Gran actor, Narciso Ibáñez Menta. Sí. Y su hijo también un gran director, Narciso Ibáñez Serrador. Recuerdo una obra de él que dieron en televisión, El Asfalto. Qué buena obra. Excelente. ¿No? Qué buena obra, como muestra una persona que se va hundiendo, ¿no?, en el asfalto y se va hundiendo de a poco, ¿no? Las miserias humanas, y todos pasan de lado. Sí, la indiferencia, las absoluta. Así también el edificio fue escenario de numerosas obras de ficción. Jorge Luis Borges alude al edificio en el cuento El Inmortal de su libro La Lef. Un laberinto es una casa labrada para confundir a los hombres. Su arquitectura pródiga en simetrías está subordinada a ese fin. Y también la novela El Palacio de los Patos de María Esther de Miguel, inspirada en el edificio, pese a ser completamente ficción. Y por último, la novela La Traición de Jorge Fernández Díaz también lo refiere, siendo la vivienda de uno de los personajes. Muy bien. Decir nada más que se ubica a poca distancia de 3 importantes espacios verdes: los bosques de Palermo, el jardín zoológico y el jardín botánico. Muy bien, este próximo sábado 29, no, este sábado no, el sábado 29 de abril a las 21:30 horas en Taconeando, Balcarce 725 San Telmo, Sueños de Tango. Show conformado por las voces de Sonia Godoy y Marcelo Funes, quienes interpretarán algunos tangos clásicos como Cuartito Azul,
La última kurda, Se dice de mí, y tangos más modernos, más, digamos, más cercanos, ¿no? Como de Ladia Blasquez, como Un corazón al sur, Garganta con arena de Cacho Castaña, entre otros. El marco musical lo dirige el maestro Norberto Vogel en bandoneón y dirección musical junto a su trío con piano y contrabajo. Además de acompañar a los cantantes, interpretarán obras instrumentales como Melancólico de Julián Plaza, Adiós Nonino de Astor Piazzolla. Nos deleitarán con el tango danza Antonella Méndez y Raúl Mauré con tangos bien bailados. Así que bueno, aquellos que estén interesados tienen que tomar contacto con Taconeando, que está en Balcarce 725 para las entradas. Esto va a ser el sábado 29 de abril, 21:30 horas. Bueno, vamos a ir al primer tema musical. Seguimos con música brasileña por unos lunes más y en este espacio, ¿no? ¿Qué se llama? Espacio Musical. Ricardo Reyes. Ricardo Héctor Reyes. Adelante, Fabricio. Espacio musical, Ricardo Héctor Reyes. Deixa eu levar você pra ver essa lua nascer. Deixa eu levar você pra ver essa lua nascer. O céu preto faz sonhar dessa noite fiel, dessa roda de samba. Desse céu que namora as ondas e a lua que brilha no mar. Vem meu bem deixar o escuro te levar. Vem meu bem dançar na praia de Manjar. Vem meu bem deixar a noite te levar. Vem meu bem dançar na praia de Manjar. Deixa eu levar você pra ver essa lua nascer. Deixa eu levar você pra ver essa lua nascer. O céu preto nos faz sonhar de um belo luar, de uma roda de samba, de um céu que namora as ondas e a areia que vive no mar. Vem meu bem deixar o escuro te levar. Vem meu bem dançar na praia de Manjar. Vem meu bem deixar a noite te levar. Vem meu bem dançar na praia de Manjar. Vem meu bem deixar o escuro te levar. Vem meu bem dançar na praia de Manjar. Vem meu bem deixar a noite te levar. Vem meu bem dançar na praia de Manjar. Deixa eu levar você pra ver essa lua nascer. Deixa eu levar você pra ver essa lua nascer. Vacía y cepillá los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Escuchamos el tema Samba de Lua a través del grupo Colectivo. Y ahora vamos a ir al espacio de artes visuales con la licenciada Adriana Gaspar. Adelante, Fabricio. Buenas tardes para toda la audiencia de Generación Abierta en Radio. Hoy estamos en el taller del artista Miriam Díaz
para que nos cuente acerca de una muestra que realizó hace muy poco, Vivencias 2021, muestra que inauguró el 2 de marzo y que clausuró ahora hace muy poquito el 2 de abril. ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, contale a la audiencia Generación Abierta de qué se trata Vivencias 2021, porque es una fecha muy particular para todo el mundo, ¿no? Sí, bueno, en realidad 2020 y 2021. Fueron 2 años muy especiales, en las que vivimos cosas que nunca habíamos vivido. Yo eso lo sentí como una oportunidad para primero estar todos los días en mi taller, porque antes siempre había cosas que me distraían. Y estar en el taller, iba contando lo que me surgía, lo que pasaba. Al principio surgió lo de los edificios alrededor de mi casa. Yo vivo en una casa en Capital Federal que está rodeada de edificios, en muchos balcones, y la gente al principio del 2020 salía. Había una especie de diálogo. Claro, hacía calor, así que salían a hacer cosas a los balcones, a hablar, a hacer música, los músicos, hacían teatro, muchas cosas. Y yo eso empecé a ver que todo eran rectángulos. Hice una serie, la primera serie, basada en cuadrados y rectángulos, con collage, acuarela, y también veía todo a través de pantallas, del celular, de las videollamadas, de los Zoom, de la televisión que todo el tiempo estaban mostrándonos cómo pasaban las cosas en la pandemia en los hospitales y en otros países. Y bueno, comencé a trabajar con eso, estuve casi hasta mitad de año haciendo esa serie. Contale a la audiencia cómo era el formato. ¿Era un formato pequeño lo que trabajaste, de grandes dimensiones? No, eran formatos pequeños. Al principio recortaba otras pinturas que tenía y haciendo collage y también con acuarela. Tamaño 20 por 30, así pequeño. Después empecé a hacer al final con cartones más grandes, que hacía como rompecabezas, cortaba y armaba cada balcón era una historia. Y después, en base a eso, armé unas obras un poco más grandes. Pero no mucho. Bueno, obviamente que pensábamos que nos iba a llegar la vacuna y esto iba a pasar. A terminar. Sí, entonces, pero no fue así. No. Entonces eso iba provocando algunos altibajos. Y bueno, no era así, había que seguir cuidándose y seguir. El taller para mí se convirtió como en una trinchera. Uh-huh. Yo estaba ahí, estaba bien, estaba protegida y tenía internet, por suerte. Claro. Y tenía comunicación con el exterior a través de las redes y de todo eso. No me iba el llegando. arte es lo que nos protege, ¿no? A los seres humanos. Sí. Y muchas veces yo había soñado con quedarme todo el tiempo en el taller, porque hacía poco que me había jubilado. Qué bueno. Entonces siempre tenía que salir a trabajar afuera y bueno, estar todo el tiempo en el taller era bastante placentero. Pero me llegaban las noticias. Claro. Y las noticias empezaron a ser que eran bastante complicado para otras personas que tenían el agresor en su casa, sobre todo mujeres que tenían agresores en su propia familia, y tanto decían quédate en casa, no era lo mejor. Claro. Entonces empecé a trabajar sobre la violencia de género. La violencia hacia las mujeres y que se había dado mucho. Sí. Se había aumentado. Terrible, aumentó muchísimo. Entonces hice toda una serie de mujeres en situación de violencia. En estado de vulnerabilidad. Sí, sí. ¿Y cómo te disparó? O sea, pusiste un poco en diálogo esta cuestión de, por un lado, los edificios y ese interconectarse entre vecinas, vecinos, y por otro lado,
también abordás el tema de la violencia hacia la mujer. Cómo se fue desarrollando, ¿no?, esos distintos ejes a lo largo de este 2021, ¿no? Porque vos, cuando hablábamos antes, me decías como que fue una especie de crónica. Claro, porque yo iba viendo que había gente que se quejaba que estaba sola, que la pasaba mal, que estaba ahí muy aislada y como ya no aguantaba estar tan aislado. Entonces por ahí querían salir y bueno, empecé a pensar también en la gente que hubiera querido estar sola en algún momento y que le tocó trabajar en exceso, por ejemplo los médicos, Claro. las terapias intensivas, que era Claro. un trabajo que no cesaba y que estaban todo el tiempo, las cocineras de los comedores comunitarios, las madres con sus hijos que tenían que trabajar con los hijos encima, jugándole encima y ayudándolos con la tarea, y un trabajo que quizás no estaban acostumbradas, no estaban preparadas para estar tanto tiempo juntos. Las familias como necesitaban un poco de aire también ahí. Y todo esto lo fuiste plasmando en tu obra. Y sí, todas las obras empezaron a aparecer estos personajes, diferentes momentos. Las que estaban solas, siempre plasmado con mujeres. Sí. Porque siempre me interesa mucho el papel de la mujer. Lo trabajo desde ahí ya desde hace años que vengo trabajando desde la lucha de las mujeres. Bueno, vos sos miembro de la comisión directiva del Museo de la Mujer. Museo de la Mujer, sí. Y bueno, siempre estoy estudiando cosas relacionadas al género, ¿no? Y bueno, a los derechos de las mujeres, y me parecía que en la pandemia hubo como un retroceso, porque la mujer, que si bien había salido a trabajar a la calle, como que también tenía un espacio como de más creativo, que podía hacer otras cosas, tuvo que volver a retraerse, quedarse en la casa. Quedar encapsulada. Claro, dedicarse a la familia y su trabajo además, pero el trabajo dejó de ser placentero, porque Claro. era como una carga. Yo creo que, bueno, los hombres quizás también, pero me parece que menos. O sea que toda esta temática vos la abordaste en las obras que presentaste en la Fragua. Sí. Y bueno, hice otra muestra en el 2021, pero acá como que le dimos otra visión. Ya una vez terminada la pandemia, quisimos tomar un poco de distancia. Ajá. El 2022 fue un año Más de transición. Porque no estaba del todo bien estabilizado, y este año me surgió la posibilidad de hacer la muestra en la Fragua y me replanteé cómo lo iba a encarar. Y bueno, tomando una distancia de algo que ya había pasado. Y ahí Pudiste generar y volcar este vi proyecto. la gente que vino a ver la muestra, se acordaban todos de Claro. lo que habían vivido, porque era muy reciente y todos tenían miles de anécdotas para contar que nos parecían increíbles. ¿Cómo fueron reaccionando? ¿Cómo les pasó? Bueno, hubo gente que la pasó muy mal, otros no Seguro. tanto. Todo lo que fue surgiendo en la educación, en la salud mismo, se fue alterando, ¿no? Y ahora estábamos como volviendo. Claro. Bueno, Miriam, muy brevemente, porque ya no nos queda tanto tiempo, pero contanos, sé que tenés un proyecto para este año, contanos de qué se trata. Bueno, el proyecto se llama Ciertos Rollos. Ajá. Y estamos trabajando con otra artista, Victoria Matarán. Y bueno, se trata un poco de los conflictos, de los desarrollos de ideas que vamos teniendo. Y bueno, lo estamos preparando. Y no sabemos si va a salir algo de la pandemia. Claro, eso te iba a Ahí- preguntar, que quizás con el tema de los rollos puede o no a salir, o también puede estar la subjetividad en el público, ¿no? Que de pronto con alguna obra
lo sienta identificado desde ese lugar. Claro, sí, porque sí, también seguro. está... Porque ¿no? dejaron secuelas también. Porque en todos creo y en todas que ha dejado secuelas. Y yo creo que esto de la pandemia es un antes y un después, ¿no? Seguro. Todo lo vemos en la otra vida, que era en el 2019. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Pasó en otro momento y ahora cambió el mundo. ¿Qué nos pasó a los seres humanos y a las mujeres? Sí, sí, sí. Así que, bueno, muy interesante todo lo que nos has contado. La mejor de la suerte para este próximo proyecto. Y bueno, y estamos en contacto. Bueno, muchas gracias. Muy interesante la entrevista que Adriana mantuvo con la artista visual, ¿no? Esto de mostrar un poco la realidad pasada y no tan pasada que impacta en nuestras subjetividades. Por supuesto, creo que está muy bien demarcado, ¿no? Por la artista y son cosas, bueno, que han quedado y quedarán. Claro, el ese artista contexto, lo plasma a su manera. el contexto en el cual estamos viviendo, ¿no? Sí, sí. Así es. Del poeta Fernando Guibert, poema 19. ¿A dónde vamos? ¿Qué pan nos dan a nuestros dientes del hambre que tenemos insaciable? ¿Qué pan de pan que compartimos? ¿Qué nos quita que sí que merecemos y nuestra derecha inalienable y la obligación inalienable de vivir, que vivimos y vivamos todos los días de la vida? Y la cerrada muerte para siempre de la muerte. ¿Quién es y quién arriba abajo justifica? ¿Y dónde va lo que se pierde y qué se pierde? ¿Y a dónde va lo que se pierde y no se gana? ¿A dónde van nuestros dineros entre los centavos, naufragando en el confuso naufragio de los trastos y los ridículos enseres? Con los dientes juntados con las manos, otros sin freno y acerrín sin freno. ¿A dónde vamos debajo de las ropas? ¿A dónde va nuestro tesoro de jóvenes ladrones, anticuarios de hoy su bazar? Nuestro vanidoso cementerio de juntar y de lucirnos, tan oneroso e inútil en el tiempo, tan oneroso e inútil en los otros. La quebradiza vajilla, los huesos y las losas, y las abolladas cacerolas y la confusión de los cubiertos. ¿A dónde van olvidos y recuerdos? ¿A dónde van tarjetas, su arista gris de boca en boca, los saludos, parientes, los amigos de ayer y hoy, en su cerrada órbita se alejan? ¿A dónde de los forros de los trajes se destilan deshilachadas codos y los puños de las mesas, las fundas, los papeles de envolver y los atados? Cadenas incumplidas de traiciones, nada más, nada más. Este poema, que es un poema extenso, lo vamos a leer en 3 partes. Es un poema maravilloso, realmente. Es uno de con los... un ritmo y una presencia y una atención, ¿no? Exacto. Que es muy difícil mantenerlo en poemas largos, ¿no? Esta es una virtud del autor realmente, esta capacidad de poder mantener un hilo de tensión y un sentido de ritmo, como vos decís, ¿no? A lo largo de un poema tan extenso. Y con esa profundidad, ¿no? Exactamente. Este poema pertenece a uno de los... son 4 poemas, creo que están publicados en esta antología de el tomo 1, parte 6ª de la Fundación Argentina para la Poesía, que estamos terminando, vamos a cerrar la próxima semana. No decimos con quién, pero es alguien muy querido por nosotros que también integra ese tomo. En el caso de Fernando Guibert, nació en Buenos Aires el 19 de mayo de 1912 y nos dejó en el año 1983. De los 12 años hasta los 16 vivió en Chile. Su primera vocación fue la pintura, a la que continuó fiel durante toda su vida. Comenzó realizando exposiciones en diferentes lugares.
Luego también ingresó a la Facultad de Filosofía y Letras en 1934 mientras cursaba sus estudios de arte. En 1943 se graduó de abogado en la Facultad de Derecho de Buenos Aires, ejerciendo la asesoría letrada de la Sociedad Argentina de Escritores en el periodo 45-46, conjuntamente con el doctor Carlos Mouchet. Sin abandonar la pintura ni el dibujo, comienza de a poco a dedicarse a la literatura. La Torre de Babel, su primer obra teatral, aparecida en 1939, recibió significativos elogios, nada más y nada menos que de Alejandro Casona, por ejemplo, ¿no? Decididamente se vuelca a la poesía, con 3 obras de gran aliento y extensión, ya consideradas de interés fundamental en la literatura hispanoamericana. Poeta presente del año 48, Poeta al pie de Buenos Aires de 1953 y Tango en el año 1962. Su libro Poeta al pie de Buenos Aires dio lugar a un espectáculo coreográfico de Anna Itelman, Esta ciudad de Buenos Aires, estrenado en el Teatro Nacional Cervantes en 1955 y que luego pasó al Astral para ser trasladado desde allí, mira vos, a Río de Janeiro y Nueva York. Qué bárbaro. ¿No? Mirá qué bueno, resonancia, ¿no? Qué repercusión. En el exterior, ¿no? Pasó al exterior. El mismo poema originó Ciudad Nuestra, Buenos Aires, teatro danza de Anna Itelman, estrenada en el Teatro Municipal San Martín en 1968. Como decíamos, se había volcado totalmente a la literatura, pero sin abandonar, ¿no? Ni por un lado, bueno, su profesión de abogado y su primera vocación, ¿no? Que tuvo que ver con la pintura, con las artes visuales. En 1970 residió con su familia durante ese año en Europa, principalmente en España. Realizó 2 muestras de dibujo en Madrid, una en el Colegio Mayor de Nuestra Señora de Guadalupe y la otra conjuntamente con Francisco Álvarez Sanz en la Galería de Arte Toisón. Disertó sobre temas de Buenos Aires y el tango en la sede de la Embajada Argentina en Madrid y en el mencionado colegio en la ciudad universitaria. Luego, en 1975, se radicó en España por varios meses y como decíamos, nos dejó en el año 1983. Vamos a ir a otro tema musical, a nuestro espacio Ricardo Héctor Reyes, y después continuamos con la poesía de Fernando Guíbar. Adelante. Espacio musical Ricardo Héctor Reyes. Hey, have you heard the news today? It seems we don't have more to wait. It's time to come back home. Hey, come on now, don't you hesitate. There's no reason to be afraid. Take my hand and come home. Vamos embora pra casa, nem pense em ficar de fora. Deixar de lado esse troço que a sua mente inventou. Vamos embora pra casa, nem pense em ficar de fora. Deixar de lado esse troço que a sua mente inventou. Vamos embora pra casa, que a sua mente inventou. Vamos embora pra casa, que a sua mente inventou. Que a sua mente inventou. Mas você ainda quer falar de amor, meu amor sem fim. Vem de volta pra mim. Vem de volta, 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 volta. Vem de volta. Vem de volta, vem de volta. Come back to me. Vem de volta, vem de volta pra mim. Come back, come back to me. Come back to me. Vem de volta, come back to me.
hesitate. There's no reason to be afraid. Take my hand and come home. Vamos embora pra casa, nem pense em ficar de fora. Deixar de lado esse troço que a sua mente inventou. Vamos embora pra casa, nem pense em ficar de fora. Deixar de lado esse troço que a sua mente inventou. Vamos embora pra casa, nem pense em ficar de fora. Deixar de lado esse troço que a sua mente inventou. Vamos embora pra casa, nem pense em ficar de fora. Deixar de lado esse troço que a sua mente inventou. Que a sua mente inventou. Sí, qué buen tema musical. Este tema musical es del grupo Quincas Moreira, se llama Vuelve a casa. Bueno, vamos con la segunda parte del poema de Fernando Guibert, el poema número 19. ¿Y dónde está el gran amor inolvidable que no debimos olvidar, que fue mi flor, su flor? ¿Se ha deshojado? Y el entusiasmo ebrio, sujetado, atropellado entre las calles, que la ciudad atropella y nos defrauda sin malicias, promete y no nos cumple y que no puedo, ni puede. ¿Dónde están las banderas? Todas en su tope inalcanzable, bailarinas, que al viento brindan, al viento tan flameantes, que a la hermosa alegría de la vida, danzándole a la vida y adorándola, de cada uno que adoramos, que un instante comprendemos y que se va y a todos nos engaña. ¿Dónde el sueño se quede en nuestras manos, rebaño de dos manos? Donde las copas y el vino en los labios propios que bebemos. Los terribles besos de amor, besar, amar, dejamos y nos deja. ¿Dónde la sangre de la sangre, el pequeño corazón de los latidos, sus hormigas que la ciudad aplasta y encabritan? Y la cabeza nuestra de su idea llena y luminosa, pastor y oveja hermanos, que la ciudad descarría a golpearse y desorienta. ¿Dónde nos lleva, vamos, y nos vamos? ¿Quién nos apela y nos absuelve de tan injusto juicio? Está juzgado. Bueno, se sigue confirmando esto que decíamos, ¿no? Esta capacidad propia de este autor, ¿no? De mantener en un poema extenso, porque estamos hablando del mismo poema, Sí, que el poema 19. yo leyendo antes de la música, poema extenso, ¿no? Esa capacidad rítmica y de tensión, ¿no? Que mantiene el poema. Por ejemplo, uno de los juicios críticos sobre la obra de Fernando Guibert, ¿sabés de quién es? No. Nada más ni nada menos que de gran poeta Enrique Molina. Qué bueno. Quien en la revista Letra y Línea, el número 3 de diciembre de 1953, dice sobre Guibert. La obra de Guibert, viva, experimental, audaz, de mágica incertidumbre, es un foco de profundas incitaciones y necesariamente vuelve a plantear el dramático problema de la expresión, el problema esencial de toda creación artística, máxime cuando en este caso el propio tema presupone la necesidad de un lenguaje poético que al mismo tiempo debe fluir y ser síntesis de la realidad espiritual de la ciudad. Todo auténtico creador está constantemente, dice Molina, obligado a romper los moldes estratificados del lenguaje, las formas expresivas a las que el uso acaba de quitar su poder de comunicación. Guibert crea así un verbo poético extraordinariamente dinámico, de gran capacidad explosiva, por completo original, virgen, en cuya haz se concentran a lo largo de cualquier frase múltiples asociaciones de índole sensorial, reflejos sentimentales y estímulos. Su
Se eriza, reverbera, accede a los planos más hondos de la emoción, articulándose de manera fulgurante con todo el contenido del inconsciente. Algunos conceptos muy interesantes, por supuesto, de Enrique Molina sobre la obra de Guibert, quien también tiene en este libro comentarios críticos de Guillermo Ara y de José Isaacson, quien publica una nota sobre Guibert en el diario Clarín en el año 1978. Dice Isaacson: alejado de los infiernillos literarios, Guibert ha logrado el respeto de quienes están en condiciones de establecer el verdadero ranking de la literatura argentina contemporánea. Más allá de los circuitos de ruido, con una sólida formación literaria y artística, Guibert ha construido uno de los monumentos más sólidos que posee nuestra ciudad. No importa que Guibert en ocasiones finja ponerse de espaldas a la realidad que nutrió sus pasiones y la expresión de sus pasiones. Tampoco importa que esa misma realidad desconozca o no haya reconocido en toda su dimensión el aporte estético epistemológico que para el ahondamiento de esa realidad la obra de Guibert significa. Y sigue Isaacson diciendo: de ese desacuerdo y desfasaje surge una dialéctica entre el poeta y su interlocutor, y de esa dialéctica se nutre la obra del poeta como testimonio de la hora que con él compartimos. Si Guibert eligió Buenos Aires como interlocutor predilecto, podemos afirmar que Buenos Aires, es decir, cada uno de nosotros que de algún modo somos Buenos Aires, nos reconocemos en sus textos. A un cuarto de siglo de la aparición de poeta al pie de Buenos Aires, ya es lícito afirmar que nadie, en su generación al menos, alcanzó como Guibert el tema porteño con el acento coetáneo que nuestra hora exige. Bueno, vemos que es un poeta muy reconocido, ¿no?, por estos pares tan importantes, ¿no?, en nuestra literatura, como Enrique Molina, José Isaacson o Guillermo Ara, ¿no? Y también es bueno poder compartir los comentarios de coetáneos, ¿no es cierto?, de un poeta en este caso, que también van arrojando y van aportando desde su propia visión y de su propia subjetividad aspectos que hacen al recorrido, ¿no?, de un escritor, en este caso del poeta Fernando Guibert. Tenemos la tercera parte, creo que tenemos tiempo. Sí. Venid, ángeles, los ángeles de las hermosas religiones, venid de inmensas alas de plumas y de aire y de grandeza. Venid, desde lo alto le caigan majestuosos verticales a la ciudad, nazcan milagros y tutelares cuiden. Almohadas de los ángeles, velados con el sueño de los ángeles. Venid los todos, los grandes, los más grandes y los menores grandes, todos necesarios e importantes. Venid, demonios buenos y buenos vigilantes. Venid los buenos guardias, los bastones. Venid estibadores. Venid coches lavados, los cocheros. Venid los taxis. Venid vergüenza. Venid los tintoreros, letristas, saineteros. Venid paciencia y repartido caridad con las dos manos, con la más grande ingenuidad, con la limpieza en las dos manos, con la más grande voluntad, todas las manos firmes al volante. Soplad, silbad con el silbato y con los labios, sus pétalos calientes, reíd, cantad el corazón, se abre el corazón, es una mano que nos late. Soltad los pájaros, caballos, hagan rugir a los motores, alégrense en las fábricas del trabajo manual, que brillen las brillantes espadas de los ángeles. Por los ladrones malos son impunes y los difamadores se salven si preserven así los inocentes. Basta la burla,
estafas, los engaños, basta los enojos, peleas, los cansancios, basta los aullidos de los rieles, el choque de los choques, basta el fogonazo de las armas, basta la explosión de los sifones, el fogonazo de las planchas. Bueno, y decimos que el poema continúa. Hemos tratado de hacer un trabajo en la cual fuimos tratando de ir separando diversas partes, en la cual entendimos que si bien el poema es un poema en sí, hay ciertas partes que empiezan a mantener cierta autonomía, ¿no es cierto?, dentro del poema total. Eso es lo que tratamos de hacer. De elegir estos fragmentos, ¿no? De estos. Sí, porque bueno, estamos en presencia de poemas muy extensos, digamos, ¿no? En lo que tiene que ver con las respuestas a la Fundación Argentina para la Poesía, ¿no? Que siempre hacen el cuestionario, ¿no? A ver qué nos dice Fernando Guiber. La primera pregunta dice: ¿estima usted que la poesía argentina ofrece particularidades distintivas en relación a la poesía americana o mundial? Dice él: en alguna medida por la configuración particular de lo argentino. Primero la herencia colonial hispánica y criolla, junto a la escasa influencia cultural aborigen. Luego la decisiva formación aluvial del país a partir de mediados del siglo XIX, con la populosa inmigración europea en un territorio casi desierto. Esto generó la dicotomía entre lo rural y lo ciudadano, con el crecimiento desmesurado y heterogéneo de Buenos Aires, en detrimento de las seculares estructuras criollas. A la pregunta, ¿cree que la poesía ocupa un lugar preferente en nuestra cultura?, dice someramente: creo que no. ¿Qué autores nacionales o extranjeros podría señalar que han tenido o tienen influencia evidente en nuestro medio literario y quiénes se relacionan con sus producciones particularmente? Dice Guiber, estamos hablando de los años 80, 79-80, en el cual sale el libro, ¿no?, estas reflexiones, ¿no? Dice él: sin una determinante tradición literaria nacional, hemos recibido formativamente todas las influencias de la cultura de Occidente. ¿Cuáles son sus propuestas poéticas? ¿Cree haberlas expresado con claridad en su obra publicada? He intentado, dice él, expresarme a través de una investigación y recreación de los elementos conceptuales y formales del lenguaje, como una búsqueda de una realidad más amplia. Y en la pregunta, ¿se considera integrado a una generación, escuela o movimiento poético? Dice Guiber: mi formación inicial y básica fue la filosofía, la antropología y la historia. No creo estar vinculado a escuelas o generaciones literarias. Bueno, hay varios poetas, ¿no?, que han establecido un poco esta reflexión, ¿no?, y esta idea, ¿no?, de no estar encuadrado, quizás eso como encasillado, claro, ¿no?, los limita. Exactamente. Bueno, muy interesante Fernando Guiber en este tomo 1, parte sexta de la poesía argentina contemporánea de la Fundación Argentina para la Poesía. Y nos tenemos que ir yendo porque ya sonó las 20 horas. Y le agradecemos a Fabricio Guerrero por todo su apoyo en la parte técnica y nos vamos hasta el próximo lunes. Recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Muchas gracias.